Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Les invito a todos los que ya están conectados, hermanos y amigos que nos están acompañando en los devocionales de los días miércoles. Vamos a dar inicio con esta oración. Les invito a disponer su corazón y inclinar su rostro al Señor. Y vamos a hacer esta oración. Señor bendito Padre misericordioso, hoy te damos infinitamente gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que tu soberanía es grande y que separado de ti no podemos, que te necesitamos en cada instante de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor bendito, Señor, a que el día de hoy no sea la excepción. Te necesitamos de tu guía a través de tu Santo Espíritu. Hoy te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos y amigos que ya están escuchando este devocional. Ayúdanos, Señor, abre los oídos al entendimiento de tu palabra. Guíanos, ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, vamos hoy a dar un devocional tomando unos versículos de la carta a los Hebreos en el capítulo 13. Pero me gustaría destacar la mayoría de los teólogos y padres de la iglesia primitiva han considerado la carta como de suma importancia. Después de la carta a Romanos, esta es una carta que debe de continuar después de Romanos y que es de importancia estudiarla. Romanos nos lleva a la fe, a convencernos de esa fe verdadera, de estar fieles y permanecer fieles y la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Esta carta realmente nos corrobora y nos lleva a tener esa fe y continuar con esa misma fe. A pesar de que esta carta, muchos teólogos y autores de libros han dicho que el autor es desconocido, pues debemos destacar que hay mucha evidencia de que la autoría es paulina. No puede afirmarse de una manera dogmática, pero sí hay mucha evidencia interna y externa. Por dar un ejemplo, en la misma carta vemos al autor, que es Pablo, como que fue el escritor, estuvo encarcelado, como podemos comprobar en la misma carta a los Hebreos 10:34. Escribió desde Italia, como podemos ver en el capítulo 13, versículo 24. Su compañero fue Timoteo, como lo podemos leer en el capítulo 13, en el versículo 23. Su estilo de escritura es paulino. También dentro de la opinión, el mismo Pedro opinó, identificó a Pablo como el autor y escritor de esta carta, como lo podemos leer en su segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Pero no vamos a entrar en detalles dentro de lo que es esta carta. Es de suma importancia mencionar esto, pero sí más adelante es importante enfocarnos en el estudio de esta carta más detenidamente. Hoy quiero que me acompañen y vamos a, precisamente en el capítulo 13, vamos a dar lectura al versículo 20-21. Si tienen sus Biblias en la mano, quiero que me sigan con su vista, o si quieren leerlo en voz alta ahí con los que le acompañan, o usted en voz alta lo puede hacer. Dice así el versículo 20 de esta carta a los Hebreos en el capítulo 13. Y el Dios de la paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría darle lectura a otra versión bíblica, nada más para comparar un poquito. La Biblia que tomé para poderla entender y comprender esta lectura y desarrollarla fue en la Biblia Palabra de Dios para Todos. Y dice así: el Dios de la paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que Él le agrada. También le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo, que es de honor a Jesús por toda la eternidad, así sea. Vemos cómo en palabras un poco más entendibles podemos ver esta versión, pero no se sale totalmente del contexto. Entonces aquí vemos una frase que destaca en ambas versiones, y en otras versiones es esa palabra, el gran pastor de las ovejas. El Señor Jesucristo fue llamado en este versículo el gran pastor, como también lo fue en el Antiguo Testamento. A través del Salmo 23 fue presentado como el buen pastor, y en el Evangelio según el apóstol Juan en el capítulo 10, 11, también Jesucristo mismo se refiere a sí mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el pastor su vida da por las ovejas. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, y como buen pastor dio la vida por sus ovejas. Y como el buen pastor, Él es el que perfecciona al rebaño, ayudándolo a desarrollarse y a crecer. Vemos este pensamiento aquí también en el Salmo 23, es el que nos conduce a aguas tranquilas y nos conduce a un lugar donde los pastos son verdes, buenos y tiernos. Esto quiere decir que nos da el buen alimento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Todo está el alimento. Así como la vez pasada les dije que la importancia del alimento material, lo importante que es para el cuerpo, el alimento espiritual, lo importante que es para el espíritu, para nuestra alma misma. Entonces, en este versículo 21, lo que destaca también una frase, os haga aptos, refleja lo que es el propósito de esta epístola a los hebreos. Jesús mismo pidiendo, diciendo que Él es el único que nos puede hacer aptos para la obra, para continuar en su ministerio. Separados de Él no podemos. Él mismo lo dijo: permaneced en mí. Ya lo hemos visto y lo hemos leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Él es la vid, vosotros los pámpanos. Separados de la vid no podemos rendir ese fruto que nos está pidiendo. Por eso Él dice que debemos de permanecer, y Él es el que nos hace aptos para la buena obra. Entonces debemos de empezar a comprender de edificar esa vida en la roca que es Cristo Jesús. Y Cristo mismo nos hace y nos lleva a que seamos esos hombres prudentes, que edifiquemos nuestra casa en la roca. Entonces vamos a entender y comprender que sin Cristo no podemos. Otras veces les he dicho que nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces Dios es el que nos da la oportunidad de trabajar en su obra, y nosotros debemos de valorar eso. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios en trabajar en su obra. Dios es el que nos hace un favor de depositar la mirada en nosotros para poder trabajar en su obra, y es un privilegio, pero también una gran responsabilidad que muchos debemos de tener. Entonces, imagínense cómo el Señor nos cuida como sus hijos, y cómo nos ha
nos alimenta, cómo nos procura y nos da ese alimento sólido, bueno, para que nosotros nos desarrollemos. Imagínense que nosotros no entendamos esto y comprendamos, pero para hacer una ilustración, pues yo creo que nosotros como padres hemos visto crecer a nuestros hijos. Vemos cuando nacieron como bebés, los admiramos, los vimos en su cuna, recién nacidos, ellos eran totalmente dependientes de nosotros los alimentábamos. Pero imagínense que pasaran los años y ese bebé no lo viéramos desarrollarse físicamente ni mentalmente, que fuera incapaz de coordinar el alma, los movimientos. Yo creo que sería muy triste para los que tienen bebés así. Pues yo creo que su angustia ha sido pues fuerte, porque vemos esta situación de que el bebé no se desarrolló, y que se desarrolló, a lo mejor físicamente creció, pero su mente siguió igual dependiendo como un bebé, sin el uso de razonar ni pensar. Imagínense que muchas personas, muchos hermanos cristianos estén en esa situación, y lo están porque en realidad vemos que caminan, estudian la palabra, y los vemos como esos bebés, pasan años y los vemos igual, sin haberse desarrollado. Yo creo que es bien importante lo que el autor de esta carta nos está pidiendo. Y sería triste, así como es triste ver físicamente a una persona que no se desarrolla ni física ni mentalmente, pues es triste ver a hermanos que caminan por años y siguen siendo los mismos, o sea, no se han desarrollado. Es una ilustración para que podamos entender y comprenderlo un poquito más. Pero leyendo ya la frase del versículo 20, donde destaca que Él es el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Vemos que de qué pacto está hablando. Sabemos que a lo largo de toda la Biblia se hablan de varios pactos. Por mencionar algunos como ejemplos, tenemos el pacto edénico, o muchos dicen el pacto adámico. Tenemos el pacto noético, el sinaítico, el davítico, con el padre Abraham y otros pactos, hasta llegar al pacto que nosotros vivimos, el nuevo pacto o pacto eterno a través de Jesucristo. De este pacto es el que se está hablando, a través de la sangre de Jesucristo, el nuevo pacto, el único, el pacto eterno. Ya no va a haber más pactos, ya no va a haber quien pueda dar tu vida al rescate de nosotros. Por eso dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no hay quien pueda sacrificarse más por nosotros. Ese es el pacto pacto eterno. ¿Qué es lo más importante para el Hijo de Dios? Nosotros como hijos, si nos consideramos como cristianos, como hijos verdaderos de Dios, pues yo creo que lo que destaca aquí es que Dios quiere que hagamos su voluntad, que le agrademos. ¿Y cuál es la excusa más común que el hombre pone para no agradar y no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la excusa, hermanos? ¿Cuál ha sido nuestra excusa? Porque yo también a veces me he excusado. El tiempo, el no tengo tiempo. Y la pregunta que yo me hacía es, cuando yo me oponía a eso, de no tengo tiempo y era mi excusa, la pregunta que venía a mi mente era, ¿por qué crees que no tienes tiempo? Hay un principio universal, y quizás ustedes lo han escuchado: lo usas o lo pierdes. Por ejemplo, si no hacemos ejercicio, los músculos se hacen más pequeños. Si no invertimos nuestro dinero, pues se devalúa y pierde valor. Si no aprendemos a usar nuestra mente, pues nos vamos deteriorando
y en la capacidad de nuestra memoria a medida que vamos envejeciendo. Si no tenemos un talento, si tenemos un talento, un don y nos negamos a practicarlo, pues podríamos perder ese talento, ese don. Pues todo lo contrario es lo mismo, y es bien cierto. Si lo utilizas, obtienes más de ellos. Así como si utilizamos y ejercitamos nuestros músculos, se desarrollan y se vuelven más fuertes. Si tomamos un poco de dinero, lo invertimos, obviamente se va a multiplicar. Si practicamos nuestro talento, este se desarrolla, se multiplica y Dios agrega dones a través del desarrollo que vamos teniendo. Recordemos aquella parábola narrada por el mismo Jesucristo, de aquel hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1. Yo creo que sí la recuerdan, muy conocida. Y a cada uno dice que les entregó conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Cuando aquel hombre regresó de aquel viaje largo, dice que aquel que le había entregado 5 talentos, dio como fruto otros 5 talentos. Aquel que le había dado 2, dio como fruto otros 2. Pero aquel que le había dado un solo talento, dice que no rindió ningún fruto y le entregó su talento. Sabemos la historia. Dice que le fue quitado ese talento y le fue entregado ¿a quién? Al que tenía más, al que tenía ya 10 talentos. Así nos va a pasar a nosotros. O sea, si no utilizamos estos talentos que tenemos, que ya vimos los dones operativos, los dones naturales con los cuales nacimos, si no los utilizamos, empezamos a ponerlos al servicio no usamos los dones que Dios nos entregó, pues vamos a ser como ese siervo inútil, aquel siervo que fue echado a las tinieblas, donde fue el lloro y crujir de dientes. Y la pregunta que hoy les quiero hacer es ¿cómo queremos presentarnos ante Dios? ¿Qué cuentas le queremos entregar? ¿Nos queremos como aquel buen siervo fiel? ¿Cómo podemos presentarnos, hermanos? Yo creo que ya es decisión de cada quien. Pero vamos en el versículo 21, dice que el Dios de la paz os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Dios es el que nos ha capacitado y nos ha entregado todo lo que tenemos. Esos talentos con los cuales nacemos provienen también de Dios. A lo mejor los oficios que aprendemos, los aprendimos de nuestros familiares, de nuestros padres, pero provienen de Dios también. Dios nos los entregó. Y aún más los dones espirituales. Pero Él es el único que nos ha capacitado. Y el Señor dice que aquel que esté falto o lo que necesita nada más es cuestión de pedírselo a Él. Y una pregunta que nos debemos de hacer, ¿qué es lo que necesitamos para podernos desarrollar espiritualmente? A lo mejor tal vez necesitemos más energía, uno que ya a lo mejor dice, pues ya me está pegando, o tal vez la excusa del tiempo, necesito más tiempo, no me alcanza el tiempo, o tal vez el pretexto es el dinero, no tengo para transportarme, no tengo para los pasajes, no tengo para congregarme, cómo llegar, o tal vez, ¿qué necesitas? Que el Señor te entregue algún talento en especial para que puedas hacer su voluntad. Esto es realmente de cada quien, pero el secreto es que de lo que más necesitamos y lo poco que tenemos, lo empecemos a utilizar en servir a las demás personas. Si esto lo empezamos a hacer, entonces Dios va a obrar en nuestras vidas y nos lo va a multiplicar. Pero solo necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos para poderlo lograr? Pues quererlo hacer. Tener ese corazón dispuesto, como muchas veces les he dicho, para poderlo realizar.
Pero desafortunadamente por ese libre albedrío que Dios nos dio y que hemos utilizado mal, pues decimos no quiero, no tengo tiempo para servir a otras personas, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para ministrar a otros, no tengo tiempo para hacer las cosas que necesito hacer. Entonces, ¿cómo puedes pedir otra cosa? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te agregue otra cosa si en realidad tu excusa es no quiero, no tengo tiempo? Pero la pregunta es, ¿por qué pensamos que no tenemos tiempo? Si hay un refrán que dice hay más tiempo que vida, ¿no? El tiempo de Dios es eterno y nosotros estamos desperdiciando ese tiempo. Lo que pasa es que hemos sido malos mayordomos, malos administradores en todos los sentidos. Nos hemos acostumbrado a llevar esa vida de mediocridad, así como que medio comemos, medio que trabajamos, medio que dormimos, medio que... todo es una vida mediocre. Definitivamente no somos buenos administradores, buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Y el Señor realmente nos pide cuentas y a veces nos sacude. Por eso es la situación que estamos viviendo actualmente. No es otra cosa más que despiertes. Despertar a todo lo que nosotros hemos provocado. Y esa es la situación de decir, pues no tengo tiempo. Pero sí tenemos tiempo, porque el tiempo ahí está. Entonces, Dios siempre nos va a dar a aquellos que invertimos en los demás. Siempre va a haber, el Señor dice que le permitamos ser el deudor de aquel hermano más pequeño. Cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos para el servicio de los hermanos, el Señor paga la deuda y te va agregando más. ¿Quieres tiempo? El Señor te va a dar más tiempo. Ya lo vimos en la predicación pasada. Josué pidió unas horas más de las 24 horas para poder ganar aquella batalla y el Señor se la otorgó. Unas horas más del día y el Señor lo hizo. Aquí es cuestión de tener esa fe y el quererlo hacer, el tener ese corazón dispuesto a Dios para querer servirle a través de quién, de nuestro prójimo y hermano. Entonces debemos de hacer un poquito más de conciencia antes de decir no tengo tiempo, porque en realidad hasta el poco tiempo que nos da el Señor te lo va a ir disminuyendo. Y en realidad si tú piensas que no tienes tiempo, pues también hasta tu vida va a ir menguando, en el sentido de que si el Señor nos prometió y pactó con el hombre una vida de 120 años, pues muchos mueren sin llegar ni a los 60. Vemos que el Señor va menguando también en esa situación. Entonces debemos de considerar esto, hermanos. Y también el apóstol Pablo nos aconsejó de siempre que hagamos algo para que no nos cueste. Que a veces queremos pagar mal por mal y a veces decir, pues cómo voy, yo necesitaba, él ni me ayudó. Yo creo que seguir ese consejo del apóstol Pablo, lo que plasmó en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para los hombres. O sea, nosotros trabajamos para el Señor y no para los hombres. Y eso es muy cierto. Así con el tiempo, con tu talento, con nuestros dones, con cualquier otra cosa que tenemos en nuestra vida, es bien cierto. Siempre debemos de al servicio de Dios. Si no lo usamos
los perdemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, nuestros dones, vamos perdiendo. Y es precisamente lo que expresa el resto del versículo cuando añadió, que dice que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo. Realmente Dios nos capacita para poderlo hacer. Dios nos ha dado todo, nos otorga todo lo que necesitamos. Pero si nosotros no lo vamos a usar y lo vamos a usar egoístamente, ¿cómo podemos decirle al Señor que nos dé más tiempo si lo vamos a utilizar egoístamente para nosotros y no para el servicio de los demás? A veces queremos la carne, tiempo para dedicar más a nosotros, pero no es así. El tiempo es para los demás y el Señor te va a multiplicar porque el Señor nos va a ir respaldando. Este devocional, hermanos, con estas preguntas. Quizá muchos hemos experimentado cómo Dios ha multiplicado nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. Y cuando lo invertimos haciendo la voluntad de Dios, que es lo que importa, vemos los frutos y las bendiciones en nuestras vidas. Lo puedo testificar que así ha sido. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son tus talentos, tus dones espirituales, tu ministerio? O sea, ¿cuáles son tus talentos? Tú tienes muchos talentos porque al menos Dios, al momento de que nacemos y vamos creciendo y nos vamos desarrollando, nos va dando aptitudes y talentos. Y cuando nosotros, para el servicio de los demás, el Señor nos empieza a desarrollar ese talento y nos agrega dones espirituales. Operativo nos empieza a entregar dones espirituales hasta llegar a que nos entregue algún ministerio dentro de la familia de Dios o de la iglesia o del pueblo de Dios. Como viendo, cada uno debe de ir haciéndose un autoanálisis de qué talento tengo yo, o sea, para qué soy bueno. Y si eso poco que dices, por no eres bueno para alguna cosa y lo empiezas a ofrecer a los demás, se va a ir desarrollando. La otra pregunta es, ¿cómo puedo usarlo para servir a otros? Esa es, una vez que ya yo haya comprobado cómo puedo usar ese talento, ese don o ese ministerio, la otra es cómo puedo usarlo para servir a otros. Eso ya Dios nos va indicando y nos va poniendo en los lugares donde lo podamos desarrollar. La otra pregunta, ¿de qué modo podemos usar nuestro tiempo? Si nuestro tiempo quieres que se multiplique y te alcance bien para hacer tu trabajo, para hacer tus actividades, para descansar, para servir a otros, pues hay que servir a otros. Si realmente tú quieres que Dios multiplique ese tiempo. Otra pregunta, ¿qué tendrás que cambiar en tu agenda a fin de que esto pase y sea una realidad? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacerlo realidad? En primer lugar, pues yo creo que en mi caso y a título personal puedo decir primero ponerlo en manos de Dios. Tomar mi vida y ponérsela, de edificar esa vida en la roca que es Cristo Jesús. Posteriormente, pues decirle al Señor pues que me lleve y que haga su voluntad y irlos desarrollando sin pena. O sea, a veces nos cuesta trabajo porque nos da pena el hablar en público, nos da pena el desarrollar nuestro talento en público. Cuando vemos en los semáforos a jovencillos con habilidades increíbles, que yo digo, si me subo
y hago esos actos, me rompo una pierna o algo, pero vemos esas habilidades, cómo lo ponen, al menos para sacar una sonrisa a aquel que está esperando la luz verde para avanzar, pero más aquellos que hemos conocido del Señor y que agradamos al Señor, no agradamos a los hombres, ni buscamos un beneficio de agradar al hombre, sino agradarle a Dios. O sea, nuestro objetivo y nuestro pensamiento debe de ser en agradarle y hacer la voluntad de Dios. No importa si a veces decimos no puedo hacerlo porque me da vergüenza el hablar en público y porque qué van a decir los demás. Yo creo que nos debe de interesar más qué va a decir Dios de nosotros a qué van a decir los demás. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a enfocarnos, hermanos. Entonces la invitación es poner esos talentos, esas habilidades que tenemos, esos dones o algún ministerio que te haya entregado al servicio de Dios. Esa es la invitación que nos hace hoy el autor a la carta de los Hebreos. Entonces vamos a hacer caso y vamos a ponerlo en obra, hermanos. Así que les invito a hacerlo, reflexionen en todo esto. Avanza al final, pero parece que no fue posible. Entonces, pues búsquenla, yo creo que la han escuchado. Es de Jesús Adrián Romero y el título es Aquí estoy yo. Y habla respecto a esto, la letra se refiere a esto. Si ahorita que demos por concluido este devocional y en sus teléfonos búsquenlo, escúchenla y mediten en la letra. La invitación que les había hecho la vez pasada en si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo de lo que nosotros hemos dicho y quizá nos hayamos equivocado, pues ahí en los avisos pues súbanla o suban sus preguntas, suban sus dudas o algún tema que ustedes quieran escuchar o que quieran aprender de algún estudio, pues súbanlo, porque a nosotros nos va a ayudar mucho esto. Esto nosotros lo podemos desarrollar a través de devocionales o de alguna predicación. Entonces, hermanos, les invito a que lo hagan. Háganlo. A mí me ayudarían mucho a desarrollarme precisamente. Si ustedes me empiezan a preguntar o me empiezan a cuestionar o a hacerme algunas preguntas, o algún tema que ustedes quieran escuchar. Entonces, hermanos, les invito. Pues vamos a dar por concluido este devocional del día de hoy. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Así que les invito a que inclinen sus rostros y vamos a dar por concluido esto. Bendito Dios, te damos infinitamente gracias hoy en este día, en este devocional que quizá hoy fue más corto que los demás, pero Señor, esto es lo que hoy me entregaste, Señor, y hecho está, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a los que lo han escuchado a compartirlo y sobre todo a aplicarlo en sus vidas. Que hoy a la cama, Señor, puedan reflexionar sobre esto y puedan ellos meditar y hacer un autoexamen en sus vidas y que tú puedas hablarles, Señor, a través de tu palabra, que ellos encuentren la respuesta de ti, Señor, hablándoles tú directamente a través de la Biblia, porque así lo haces, Señor, o a través de su mismo pensamiento, a través del Espíritu Santo que mora en ellos. Ayuda, Señor, tarde, noche, Señor, hermanos se encuentren con tu bendición.